Bienvenidos mis queridos hermanos a este corto devocional. Les saludo en el nombre precioso del Salvador y les invito a que vayan conmigo al Salmo 119, versículo 32. Salmo 119, versículo 32. Nos vamos a quedar ahí, así que vamos para nuestra meditación en este día. Les invito a que oren conmigo. Padre Santo, Padre amado, en el dulce y precioso nombre de Cristo, te damos gracias por nuestra salvación. Te damos gracias por nuestro precioso y poderoso Salvador. Te damos gracias por nuestro sumo sacerdote que está abogando por nosotros, Señor, en cada una de nuestras pruebas, bendiciéndonos en cada una de nuestras situaciones, Señor, asegurándose de que su pueblo oye a través de nosotros palabra buena, palabra sana, palabra santa. Y que, Señor, tú estás usándonos para que otros vengan al reino, para que otros crezcan en el conocimiento y en el compromiso. Te doy gracias por cada uno que está aquí, Señor, asociado con este seminario Seven. Te pedimos, Señor, que tú los bendigas y que abras nuestro entendimiento a tu palabra. Te doy gracias, Señor, en el dulce y precioso nombre de Cristo. Amén. Muy bien. La palabra de Dios nos dice: por el camino de tus mandamientos correré. ¿Ok? Por el camino de tus mandamientos correré. ¿Cuándo? Cuando ensanches, dice mi corazón. Cuando ensanches mi corazón. En este primer tiempo de introducción, lo que queremos es enfocar este versículo en la vida de David. Y entender que David era un hombre, aunque una bendición, poderoso en Cristo, en Dios, en la obra del Señor, en su compromiso. David también necesitaba, como el Señor le dijo a Pedro, lavar sus pies. Una vez que somos lavados, no tenemos que volver a ser salvados, ¿verdad? Pero sí que importante es poder recuperar las fuerzas. En esta porción de escritura, no todo, pero vamos a ver aquí en varios versículos, comenzando alrededor del Salmo, del versículo 32, vamos a ver tres cositas. Primeramente vamos a ver los temas que David nos da. Segundo, vamos a ver el hecho de la honestidad de este siervo para con nosotros. Qué honesto, qué bendición es que el Espíritu Santo, la inspiración, le dé a nosotros a través de la preciosa palabra de Dios. Qué habilidad para refrescarnos, especialmente nosotros que estamos ministrando la palabra de Dios, estamos en ministerio, estamos en una iglesia. Usted va a ver que es de gran importancia. Y tercero, especialmente para los que estamos asociados con el seminario de Seven, usted va a ver que la vida del ministerio no es nada fácil. La vida del ministerio carga unos retos, la vida del ministerio tiene peligros, la vida del ministerio demanda que nosotros corramos con Dios. Y nosotros sabemos que hay muchas referencias en cuanto a correr, pero una de ellas está en Lucas 15, en el versículo 20, cuando dice que el padre corrió hacia el hijo que regresaba, porque en compasión lo vio, había estado orando por él, había estado esperándolo. Y qué importante entender el deseo de Dios, lo que Dios manifiesta hacia almas, ¿verdad? Que debe ser algo que también nosotros tenemos. Yo creo que usted no estuviera en el seminario, ni yo estuviera asociado con un seminario que no ama almas, que no abra la conversión, que no ama el evangelio, que no ama la presentación clara y aguda y bíblica de un mensaje que es poderoso, como Pablo dice, que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que escucha, aquel que lo recibe, al judío primero y al griego también. Pero también vemos a otro elemento en Filipenses capítulo 2 y versículo 16. Vemos que paralelamente en Timoteo, Pablo dice que he corrido. Cuando Pablo está al final de su vida, dice que ha corrido la carrera y que ha mantenido la fe, ¿verdad? Que ha guardado la fe, que ha mantenido esas cosas en el ministerio son súper importantes. Porque si usted no se cuida en el ministerio, usted va a ver que el ministerio gasta.
a una persona. El ministerio también es un tiro al blanco para el maligno. El maligno sabe que si puede derrotarlo a usted, si puede hacer que usted caiga, otros caerán, otros sufrirán, ¿verdad? Y la Biblia nos dice eso en mucho. Recién hemos terminado el estudio en el libro de Hechos y vemos que Pablo llorando le dice a los ancianos de Éfeso, cuando yo me vaya, esto va a pasar, lobos van a entrar y de ustedes mismos muchos tratarán de agarrar discípulos y qué dolor eso produce, ¿verdad? Cuando un siervo cae, cuando una sierva cae, cuando no solamente caen en pecado, pero nos desgastamos, que es también otro elemento de lo que vamos a ver aquí. Así que para entrar en el texto, usted lo que va a ver aquí es que hay tres elementos que vamos a tocar hoy. Uno tiene que ver el elemento de presión, cómo manejamos la presión bíblicamente en el ministerio para que podamos respirar, para que podamos tener ese día tras día ese gozo de seguir al Señor como David. ¿Qué es lo que David nos enseña? Que él pudo manejar la presión. También vemos la pena. La pena. La pena es algo también que es difícil de manejar, si a menos que no tenga una relación aguda, íntima, de bendición. La pena que viene asociado con los diferentes elementos que vamos a ver aquí también es dañina. No solamente es dañina, te puede o nos puede derrotar, nos puede quitar la bendición. Y finalmente vamos a ver lo que este siervo de Dios aprendió y tenía esa seguridad de que él podía correr en oración, pidiendo, corriendo y pidiendo. O sea que no podemos correr si no estamos pidiendo en oración, no estamos cerca del Señor. Y esto es lo que vamos a ver en este día. Aquí vamos a ver el versículo 21 y vamos a mirar primeramente la cuestión de la presión, corriendo bajo presión. Presión se puede definir aquí como carga emocional, cuando estamos cargados. Vamos a ver más tarde ansiedad, pero es una presión que es dañina, una presión la presión que Dios pone, como dice en 2 de Corintios capítulo 6, en lo que Dios permite en nuestra vida, no nos lleva a arrepentimiento, que es para vida. La presión del mundo, la angustia, lo que la carne produce, nos seca. Y esta presión, noten el versículo 21, dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, ¿qué? ¿Qué dice? Que se desvían de sus mandamientos. Aquí hay una relación entre David y gente que son malditos porque se han desviado. Estos son soberbios porque se han llenado. Y el rey, al igual que nosotros, experimentaba esta presión de estar alrededor y el manejo de gente de esta índole produce presión. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente de ética. Nosotros manejamos a personas no como el mundo maneja, con látigo, ni los manejamos con sospecha, ni con crítica, ni con chisme, sino que los manejamos, hay veces que bíblicamente hablando, si no tenemos evidencia no los podemos, pero sabemos que hay soberbia. Si no tenemos evidencia, a veces los tenemos que dejar hasta que llegue el momento que se descubre su maldad, como dice en 2 de Timoteo, y ahí podemos venir. Pero la mayoría de nosotros sabemos lo que es trabajar con gente en esa soberbia que ellos demuestran contra uno, y no es bueno, nos llena de presión. También la presión tiene que ver con la crítica, no solamente con malas actitudes. Los soberbios nos dan malas actitudes, el soberbio nos demuestra una mala actitud. Pero segundo, también hay crítica. En el versículo 23 dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Ahora aquí viene lo que el siervo de Dios debe hacer. Mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 22, aparta de mí el oprobio y también el menosprecio.
las ofensas. La gente nos ofende a nosotros. El oprobio viene en cuanto a que nos minimizan, como dice ahí, la crítica, vienen y nos confrontan mal. Si tuviéramos gente que viene a nosotros y nos dijera crítica constructiva o nos tomaran al lado, como dice Mateo, solito nos vinieran, pero la gente en el ministerio habla, chismea, y eso duele, ¿verdad? Eso es una presión, no solamente las malas actitudes que confrontamos, que el David confrontó, pero también, desgraciadamente, la crítica. Nadie de nosotros es perfecto y uno trata de hacerlo mejor. Aún así, cuando vemos personas que no entienden ni no aprecian, eso duele. Dice, esta gente nos tira lo propio y también el menosprecio de ellos, esas ofensas y esos desprecios crean pena en nosotros, presión, crean disgusto y sabemos que cómo lo manejamos. Bueno, dice el salmista aquí en el versículo 23, dice, porque tus testimonios he guardado. Hay un sentido de bendición cuando nosotros tenemos una conciencia limpia. Usted y yo tenemos que manejar la conciencia limpia. Usted y yo tenemos que asegurarnos que estamos caminando bien. Y cuando estamos caminando bien, aunque esta presión puede ser dañina, Dios la usa para bien. Hay una cosita más en el versículo 24, nota ahí, dices, pues tus testimonios son mi delicia. Y aquí sabemos que hay otro elemento en la presión. Aquí todos nosotros estamos manejando valores. ¿Qué son las cosas en nuestra vida que son de valor? La palabra de Dios, por supuesto, la voluntad de Dios, la presencia de Dios. Todas estas cosas son de valor para nosotros. Pero desgraciadamente la carne también nos gira. Hay veces que en el ministerio podemos la cabeza grande, cuando la gente nos halaga, cuando la gente dice buen mensaje, cuando la gente dice mi pastor, esto, la gente dice comparaciones. Bueno, hay un montón de cosas. En la vida de David también sabemos que habían riquezas, había posición, sabemos que Saúl lo halagaron y Saúl se llenó de envidia, sabemos que él tenía un harán, él tenía muchas mujeres, había un montón de cosas que en este contexto sabemos que David batallaba con lo que era valoroso para él, en términos del Señor o no. Cuando Betsabé, cuando el adulterio, cuando todas esas cosas ocurrieron, sus valores estaban fuera de orden. Y eso nos puede pasar a nosotros. Nosotros podemos llegar a un punto que no ponemos nuestros ojos en el Señor y la presión nos lleva a mirar cosas incorrectas que traen valor superficial. Pero él dice aquí, y bien importante, pues tus testimonios son mi delicia. Deleítate en Jehová, deleítate y Él te dará las cosas que son buenas para nosotros. ¿Verdad? Yo necesito reorientar mis valores, lo que es delicioso para mí. Yo necesito estar continuamente bañándome con la palabra y con las cosas que la palabra demandan de mí para que mis valores sean correctos. El hombre no vivirá de pan. Si yo me lleno de pan o cualquier delicia, el pan ahí está hablando de cualquier cosa que llene mi vida que no es del Señor, estoy cayendo en esa tentación. Y el mismo Señor Jesús nos dice que el hombre no vivirá de pan, sino de cada palabra que procede de la boca en Lucas 4, en Mateo 4. También sabemos que esto es, si estamos bajo presión, puede que llegue el momento que nos salimos hacia la tentación. Y esto sería devastante, sería peligroso. No solamente peligroso, esto causará mucho dolor en tu vida, en sus vidas, en la vida de cualquiera que está sirviendo al Señor.
sabemos que esta presión es dañina, es un cargo emocional y tenemos que asegurarnos que nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra alma está sana. En la palabra estamos sanando diariamente, estamos soltando nuestras cosas en confesión, hay humildad como dicen en Éxodo 20, a Moisés se apartó a la oscuridad donde Jehová estaba. Su tiempo de oración, su tiempo de comunión, tienes que tener hombres y mujeres buenas alrededor tuyo que pueden demostrarte esa fe de venir y decírtelo como el profeta Natán vino a David y le dijo, tú eres el hombre, pero mucho antes de que estemos en tentación y hemos caído en tentación, cuando estamos en contabilidad con otros, cuando estamos en honestidad, cuando estamos en transparencia, Dios bendice. Dios no bendice cuando hay oscuridad y cuando hay cosas escondidas y extrañas en nuestra vida. Sigamos. Depresión es algo que a veces es visto en la vida de muchos y a veces que es escondida. Hay gente que la depresión, la presión interna negativa, maligna, quema, hace que caer, permite que nosotros no honremos al Señor, traemos desgracia y deshonra. Pero el problema también es que no entendemos que hay un dolor. Entonces nota aquí conmigo al versículo 31, Salmo 119, 31, dice, me he apegado a tus testimonios. Y David entendía que si no venía a agarrar los testimonios del Señor, lo que Dios dice, cómo Dios lo dice, lo que Dios declara de gente, y son lecciones prácticas para mí, cómo Dios ha hecho las cosas, por qué Dios hizo las cosas. Si uno no se apega a eso, mire lo que dice, oh Jehová, no me avergüences. Hay cierta inseguridad. Pena que es dolor espiritual, ¿ok? Viene porque hay inseguridad. Cuando un hombre o una mujer que está sirviendo al Señor está inseguro, es porque la conciencia, o es porque el pecado, o es porque hay situaciones, la presión ha venido sobre usted y sobre mí, y nos lleva a ese punto que dudamos que Dios nos puede bendecir. Y dice ahí, no me avergüences. Dios no nos vindifica. El poder de Dios no se manifiesta. Se recuerda, es como cuando Sansón ya le divulgó su secreto a Dalila, y los malos le cortan el cabello, las trenzas, que hablan de la conexión con Jehová, y dice, me levantaré y haré como he hecho. Y él no sabía que el Señor se había apartado. La vergüenza de que Dios se haya apartado de nosotros, la vergüenza de que Dios no nos respalde, la vergüenza. Y hay tiempos que el siervo de Dios tiene que sufrir, como sabemos que David sufrió. Y hubo tiempos que no ganó todas las batallas. Pablo no ganó todas las batallas. Pablo sufrió, pero dice que mi conciencia, siempre he peleado para que tenga una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Que nuestra disciplina sea primero buscar a Dios y segundo buscar las soluciones que podemos con nuestras propias manos o con gente. Pero buscamos a Dios primero, ponemos a Dios primero. Buscar el reino de Dios primero y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Hay veces que buscamos las otras cosas y sufrimos vergüenza. Esa vergüenza es dañina. Esa vergüenza no trae gloria al Señor. Pero note que no para ahí. En el versículo 25 también no solamente vemos inseguridad, pero vemos conflicto. Dice, la pena viene porque hay conflicto. La pena viene porque estamos inseguros. En el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma. Es mi alma. Vivifícame según tu palabra. Qué importante es que la palabra de Dios sea nuestra vitamina. Porque en tiempos de conflicto,
Lo que necesitamos es una infusión del poder de la palabra, de Cristo, de lo que Cristo nos dice, que no, si nosotros estamos en el servicio de Él, estamos haciendo la gran comisión, nunca te dejaré. Yo estaré con vosotros hasta el fin del siglo. Esas promesas son para la gente que está sirviendo al Señor. Esas promesas son para usted y para mí, que estamos sirviéndole al Señor. Es la fuerza, dice Pablo, dice, tengo muchos enemigos, pero el Señor no me ha dejado caer en las manos del león. A Él sea la gloria, a Él sea el poder. Cuando estamos sirviéndole al Señor vamos a tener enemigos a la diestra y a la siniestra, pero ¿qué pasa? Cuando viene la palabra, cuando sentimos esos bajones, cuando estamos en presión número uno, o segundo en dolor, porque hay dolor en el ministerio, hay gente que nos sigue, hay gente que no quiere, hay gente que rechaza, hay gente rebelde, los soberbios, en Tesalonicenses dice los que son débiles, los que son ociosos, los que son un grupo de gente que nosotros damos nuestras vidas, pero ellos no quieren seguir. Me imagino que Jesús sintió ese dolor cuando ve que los discípulos no pudieron sacar el demonio, le dice, duros de corazón, le dice, ¿hasta cuándo os soportaré? ¿Verdad? Y se lo está diciendo a sus discípulos, porque hay dolor envuelto en eso, pero aún así la palabra vivifica, los testimonios alientan. Yo no puedo dejarme caer a un estado de que me voy a quemar en el ministerio porque mis aspiraciones o mis expectativas son lo que yo quiero o no. Usted haga lo que tiene que hacer bíblicamente y con el poder de Dios y deje que los resultados sean para el Señor. No solamente tenemos que refrescarnos, respirar y refrescarnos, pero también tenemos que nutrirnos. El dolor nos quita fuerzas. El dolor nos quita ánimo. El dolor nos quita poder. Y francamente, eso nos hace inseguros. Entramos en conflicto y finalmente ahí en el versículo 28 hay una enfermedad espiritual que se llama ansiedad. El pecado de no confiar, el pecado de no caminar, el pecado de confiar en nosotros o de tener temor, viene la ansiedad. 28, se deshace, o sea que lloraba, se deshace que mi alma de ansiedad. O sea, esto es un veneno espiritualmente. La carne produce este veneno como la serpiente produce el veneno de los colmillos. Esto es un veneno, esto es una flor maligna que crece en el jardín del mundo. Y la carne se nutre de esta ansiedad. Mi alma se deshace. O sea que mi alma llora, mi alma se achica, mi alma, y estaba hablando de la mente, de la voluntad, de las emociones, de usted, de mí, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Cuando ven todo esto, el ministerio es fuerte, y todo porque queremos presentar la palabra, queremos ministrar la palabra, queremos que Dios nos use. Pero nota, mi alma se deshace. Llora, mi alma de ansiedad, de tristeza, pero dice ahí, note conmigo, susténtame según tu palabra. Sustento divino. ¿Qué hizo el ángel cuando Elías quería morirse? Le dio pan y agua, le dio pan divino, le dio agua divina. Nosotros tenemos que escondernos y soltar todo ese veneno de la ansiedad y ponerlo en la falda del Señor. Tenemos que caminar. Y esa es la que Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad. El león rugiente viene y ruge y nosotros caemos. El león viene y ruge y nosotros nos echamos para atrás. Pero ¿qué pasa? ¿Quién es más poderoso? Tenemos que pararnos. Y como le dijo Jehová a Moisés, para y alza la vara y mira la salvación de Jehová. Tu trabajo no es derrotar al enemigo, eso se encarga Dios. Su trabajo no es arreglar la iglesia, eso se encarga Dios. Usted y yo tenemos que tirar la palabra, amar la palabra para que la palabra a través de nosotros salga
y haga el trabajo que Dios quiere hacer. La palabra va a cortar lo malo y separarlo, y va a afirmar lo bueno y agregarle a lo bueno. Y esta cuestión de presión y esta cuestión de pena son venenos. Ahora, rapidito, vamos a ver cómo es que ellos, no solamente David manejó la presión, David confrontó la pena, pero ahora David también tiene que correr pidiendo. Y se los voy a dar rápido porque ahora lo que vamos a ver es que la bendición de este siervo, de este gran hombre de Dios, que lo vamos a ver en el milenio sentado sobre el trono de Israel. Imagínense, creo que vamos a tener la oportunidad de abrazarlo, darle un beso y darle la mano y decirle gloria a Dios por lo que Dios ha hecho, por el testimonio, como el testimonio de David nos ha ayudado. Pero nota aquí, vamos a ver lo que él pide. Vamos a ver que él dice que el Señor tiene que ensanchar su corazón. O sea que usted y yo estamos creciendo en el ministerio, ¿cierto? Estamos para la palabra, estamos aquí, estamos allá, pero tenemos que crecer en el ministerio. Tenemos que crecer caminando, de caminar a correr, y de correr podemos correr con el poder de Dios, no sin el poder de Dios. Nos vamos a confrontar presión y pena que nos pueden debilitar, como hemos visto en la Biblia, pero ahora es importante que usted corra. ¿Cómo? Pidiendo. El Señor va a ensanchar tu corazón, el Señor te va a llenar de fe, el Señor puede restaurar tu ánimo, el Señor puede restaurar, te perdona, te mueve, te insta, te lleva, te agarra, te pone en una posición que tú puedas dar la palabra con gozo, con alegría, dando y ministrando, viendo a gente, no, dejando las cosas al lado que son malas y caminando hacia lo bueno. Mire conmigo aquí, primeramente en el versículo 17, echemos atrás unas páginas. El versículo 17 dice lo siguiente: haz bien a tu siervo que viva. Memorícese eso. Haz bien a tu siervo que viva. ¿Que viva qué? Y guarde tu palabra. O sea que lo que al ensanchar nuestro corazón, al crecernos, al Señor madurarnos, nosotros continuamente le pedimos que nos bendiga. Número uno, bendíceme. Bendíceme con vida, bendíceme con ese fervor que trae tu palabra. Guárdame. ¿Cuántos de nosotros oramos diariamente que el Señor nos guarde? La oración modelo dice que nos guarde de caer en tentación y de lo malo y de el malo, literalmente, del malo, guárdame. También mira, rapidito, vamos al 18. Abre mis ojos y miraré que las maravillas de tu ley. 19. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. En el camino tenemos que pedir también iluminación. Iluminación significa que Dios nos dé a nosotros el mejor camino. El mejor camino. ¿Qué es el mejor? Señor, ¿qué hago aquí? Señor, recuérdese que Josué sufrió y pecó cuando no consultó con el Señor. Los medianitas vinieron y se sabían el pan viejo, la ropa sucia, y todas esas cosas, y no consultó. Cuando no consultamos al Señor, vamos a tener pena y presión. Pero la bendición es que Dios dice que corremos como, corremos pidiendo la bendición, corremos pidiendo iluminación. Que Dios nos ilumine en nuestra oración. También vemos aquí en el versículo 20, quebrantada está mi alma, ¿de qué? De desear tus juicios en todo el tiempo. O sea que tenemos que correr pidiendo que el Señor nos complazca. Si sabemos la voluntad de Dios, si sabemos lo que es bueno, entonces tenemos que, como dice Mateo 7:7, pide y se te dará, que pide, se te dará. ¿Y qué dice el resto del versículo? Busca, ¿verdad? Y encontrarás, toca y se te abrirá. Eso es parte de una oración
pastoral, una oración ministerial, una oración de familia. Estamos orando, pidiendo, estamos buscando, pero es parte del gozo. O sea que este es el placer más grande que tenemos como creyentes, es de hacer esto. Hágalo, búsquelo. No se canse. Si has dejado de hacer esto, regresa a correr pidiendo de esta manera. Y si lo estás haciendo, entonces persevera en esto. Es bien importante que este elemento no caduque en nuestra vida. Mira el versículo 21. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tu palabra, ¿verdad? De tus mandamientos. Versículo 22. Aparta de mí, ¿qué? El oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. O sea, restáurame. Hay conflicto entre hombres, hay conflicto entre situaciones en la iglesia, hay conflicto en matrimonio, hay conflicto en todas partes. Pero nosotros podemos pedirle al Señor que dice, el oprobio, el menosprecio, eso van a quitarse porque tus testimonios he guardado. Ahora, si no has sido íntegro, si no has sido obediente, si no has sido a una persona fiel, entonces pide perdón. Pidamos perdón. El Señor dice que si confesamos, ¿verdad? Nuestros pecados, si somos honestos, si venimos al Señor en contrito, el corazón contrito y humillado es un sacrificio al Señor. Pídalo, restáurame. O sea, pídelo, restáurame, Señor, vivifícame. Estos son mandamientos, estos son peticiones bíblicas que podemos diariamente para poder correr, y levántese y siga hacia adelante. Confiados que el Señor, si tú has tenido contrición, si usted ha tenido confesión genuina, y si está poniendo a muerte, dice, mortificar estas cosas, si estas cosas están muriendo y siendo reemplazadas, como dice Efesios capítulo 4, si hurtabas, no hurtes, si no trabajas, si no se aire, no airaos, si no pequéis. Dice, todas estas cosas son el quita y el pon. Si esto está pasando, usted puede tener la confianza de que el Señor te va a ayudar, te va a usar, te va a empoderar. Otra conmigo. Nota que versículo 23 dice, príncipes también se han sentado y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea que cálmame. Cuando usted tiene el diario y le pido perdón si estoy siendo muy directo, pero hay veces que estamos estudiando para ministrar y no estamos en nuestro tiempo de devoción. No podemos reemplazar el tiempo de nutrición, no podemos reemplazar, y eso demanda disciplina. Jesús se levantó muy temprano en la mañana, en Marcos capítulo 1, y se apartó. Y si usted no está apartándose en oración, entonces no tiene la fuerza. Porque en este proceso de vivificarme, fortalecerme, nutrirme, ahí es donde el Señor me ensancha y yo puedo correr. Sáciame. Versículo 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Wow. Sáciame. Lléname. Cuando estoy pidiendo, cuando estoy en la voluntad de Dios, ese es el gozo más grande. Cuando Dios está contestando la oración y yo estoy viendo el resultado de mis oraciones en el reino del Señor, es almas, son gente moviéndose, son gente sirviéndose, son mi familia en orden, mi matrimonio contento. Entonces sabemos que Dios está haciendo algo bien grande. ¡Qué bendición! Dice que el Señor nos dice claramente que yo voy a correr. Yo quiero correr en tus testimonios. Yo quiero, dice el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré. Corran, hermanos, corran, hermanas, corran. Dice, ¿cuándo? Cuando ensanches mi corazón. Y su corazón puede ser
disminuido cuando hay presión y pena. Pero solo cuando usted está orando y caminando en salud espiritual, cuando usted está caminando y corriendo en los mandamientos con una conciencia limpia, con el poder de la contestación, oraciones contestadas, cuando usted está viendo fruto que permanece, fruto que permanece. Esas cosas se ensanchan. Cuando usted trae gloria a Cristo, cuando Cristo es agradecido y cuando el Señor es glorificado con su vida, esto bendice, esto llena y nos da fuerza para seguir corriendo, hasta que el Señor toque la trompeta y nos saque de aquí, o el Señor nos lleve en su presencia. Es importante que usted entienda las cosas que son dañinas, que usted entienda, que usted pueda autoevaluarse cuando estás decayendo, y que sepas buscar al Señor de tal manera que el Señor te fortalece. Es mi oración por todos ustedes nosotros que estamos en Sebel, ambos los profesores, al igual que los estudiantes, los seminaristas, que el Señor te ayude y te llene de tal manera que las caídas son mínimas, las presiones son mínimas, y que su crecimiento sea visto por todos y glorifique al Señor. Espero que haya sido de ayuda, que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, ayúdanos a nosotros que estamos en el servicio, a nosotros que ministramos, ayúdanos a tener un testimonio de bendición, ayúdanos a pedirte lo bíblico y ayúdanos, fortalécenos, ayúdanos y protégenos en la obra tuya. Bendice cada hermano, cada hermana, cada profesor, cada familia, nuestros hijos, ayuda al ministerio de Sebel, ensánchanos, Señor, para que podamos ministrar mejor y con más fruto para la gloria tuya. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.